así como las enseñanzas ancestrales que siguen vivas en el corazón de la región. Descubriremos cómo cada mito y leyenda es una ventana a la esencia de esta tierra. Esta cultura ancestral es como los hilos invisibles que tejen la tela de la identidad pangueña, conectando a las comunidades con sus raíces y creencias. Se transmiten valores, sabiduría y una profunda conexión en la tierra y sus misterios. Exploraremos la riqueza de este patrimonio cultural. Partiremos conociendo el origen de uno de los eventos que conmemora cada 2 años la gran importancia que representan nuestros ancestros y los de alrededor del mundo. Hablo del carnaval de mitos, leyendas, costumbres y tradiciones, donde se conoce el éxtasis de la cultura pangueña. En el corazón de oro, los hilos conectan nuestros mitos y leyendas. El municipio de Los Andes Sotomayor es un lugar donde la majestuosidad de la naturaleza se entrelaza con la abundancia de cultura e historia. En estos imponentes paisajes de montañas y valles, los ecos del pasado resuenan a través de las voces de aquellos que han habitado estas tierras. Pero más allá de las impresionantes vistas panorámicas, el municipio alberga un tesoro aún más fascinante, sus mitos y leyendas. Cordial saludo para todos, mi nombre es Fernanda Valentina Vaca Gómez, me encuentro con mi compañero Luis Steven Argotti Torres, somos estudiantes del grado 11-2 de la institución educativa Técnico San Juan Bautista. Como sabemos, uno de los temas más importantes de nuestra región son los mitos, leyendas, costumbres y tradiciones, que a raíz de los años han impresionado y han iluminado la historia cultural que ha abierto una ventana a la esencia de esta tierra. Son experiencias maravillosas que todos de una u otra manera hemos experimentado. Así es, Valentina. A continuación vamos a dialogar con un invitado especial, uno de los fundadores del carnaval de mitos, leyendas, costumbres y tradiciones. No hay nadie que sepa más del tema que nuestro invitado. ¿Cómo fue el origen del carnaval de mitos, leyendas, costumbres y tradiciones? Mire, este carnaval tuvo origen realmente en una actividad que se hacía en el Colegio San Juan Bautista, que era celebrar el aniversario del colegio con una encendida de la fogata. Entonces, cuando yo vengo a trabajar acá en 1987, se mira que hay un vacío allí que dé explicación a lo que es esa fogata, representando la tulpa. Y entonces, con los estudiantes de grado 9 en ese entonces, nos ideamos una puesta en escena de una tradición o de un mito, de un cuento de espanto, que en el desarrollo del cual nosotros encendíamos la fogata y empezaba la fiesta de aniversario de la institución. Y se crea por allá ya como tal mitos y leyendas y costumbres y tradiciones en 1989, con, por supuesto, las dinámicas de los estudiantes, porque uno de los principios míos en el ejercicio de la docencia ha sido creer en la fuerza que tienen las juventudes, los estudiantes, para producir propuestas alternativas a las resistencias y a las violencias y a las desarmonías de las sociedades. ¿Cuál cree usted que fue el principal motivo para crear este magnífico evento? Ya lo decía, creer mucho en los estudiantes, creer mucho en la fuerza creadora de los jóvenes, de los niños, es el principal motivo en el ejercicio de la docencia. Pero también había una inquietud grande que tenía y que pues en su momento logré sembrar en los estudiantes, que es la visibilización de lo que son las culturas nuestras que habían estado opacadas desde el momento de la conquista. Nosotros tenemos muchas culturas que antes de separarnos nos congrega, nos une para
poder nosotros crear espacios de convivencia armónica, crear espacios de reivindicaciones, para las reivindicaciones sociales de los diferentes grupos. Entonces, este trabajo y esta iniciativa y este objetivo de fortalecer las identidades de nuestro territorio, este territorio grande, del cual el lugar donde nos encontramos aquí en la Llanada formaba parte del Gran Panga, de ese corregimiento grande de Panga, y que posteriormente en 1911 se disgregara de lo que es Samaniego y crearse el municipio de Los Andes, formando parte, por supuesto, de ese municipio, el corregimiento de la Llanada, el corregimiento de Cumitara y lo que es el casco urbano Sotomayor y lo que actualmente es el municipio de Los Andes. ¿Quiénes fueron los principales fundadores de esta gran tradición? Ya lo decía, se toma una idea, gesté una idea y la compartí con los estudiantes, donde yo trabajaba, especialmente el grado décimo, el grado noveno, y yo era director del grado décimo en ese entonces. Entonces se les comparte la idea y ellos trabajan fuertemente, y así fue como creamos el Carnaval de Mitos y Leyendas, no sin tener en cuenta a todos los docentes, los profesores que estábamos trabajando en ese entonces, el profesor Julián Mingán, la profesora Rita, la profesora Elisa Marroquín y todos los profesores que en ese momento trabajábamos, prestamos el servicio para la institución educativa San Juan Bautista. Entonces así fue como se logró fundar, y en ese entonces todavía sin apoyo de la administración municipal, sino solo con el apoyo de los pocos recursos que pudiera darnos la institución San Juan Bautista y el apoyo, por supuesto, de los padres de familia que estaban siempre al lado de sus hijos, animándolos y fortaleciendo. ¿Con qué propósito se decidió crear esta tradición? Sí, Valentina, me gusta que sean reiterativos en la pregunta del objetivo, del propósito, porque eso nos va a ubicar a nosotros en lo que es esta experiencia, que ustedes han sido protagonistas, por supuesto, esta experiencia donde no solo es la enseñanza de un área, sino la integralidad con otras áreas y la exploración de talentos por parte de ustedes, el fortalecimiento de los valores, ¿sí? Entonces si bien es cierto, el objetivo principal es el fortalecimiento de la identidad y las identidades culturales y la convivencia de estas identidades culturales, sin llegar a descartar los conflictos, porque de hecho tiene que haber conflictos, sino que más interesante es cómo nosotros resolvemos pacíficamente estos conflictos a través de una herramienta fundamental, que es el arte, que son las estéticas, que son las éticas. Y también ustedes se dieron cuenta y se han dado cuenta cuando ustedes se comprometen, y no hay que hablar de responsabilidad, no hay que hablar de disciplinas, no hay que hablar de tanto de valores y nombrarlos esos valores, sino que más bien esta es una experiencia que se vive esos valores y se repiensan y se reconstruye la escala de valores, respondiendo a unas exigencias sociales actuales, porque lo que es el Carnaval de Mitos, Leyendas, Costumbres y Tradiciones ha evolucionado bastante, desde las mismas técnicas, desde las mismas coberturas. En un inicio pues empezamos con las tradiciones y las mitologías locales del municipio de Los Andes, pero después vimos que era necesario una multiculturalidad y que dialoguen las diferentes culturas, las diferentes expresiones, y por eso están combinándose mitos, leyendas de lo que son los griegos, de lo que son los romanos, de lo que son los aztecas, de lo que son los incas, todas las culturas que nosotros podamos tener, inclusive pues las orientales, Asia, ¿sí? Arabia, que es parte fundamental y esencial
para la construcción de las culturas nuestras, de lo que somos, unos mestizajes capaces de superar todas las adversidades y capaces de construir territorio humano y geográfico a partir de estas experiencias. ¿Cuáles fueron los obstáculos que se tuvo que afrontar para que este evento se lleve a cabo? Bueno, ya lo decía que el conflicto es inherente a las actividades humanas. Muchos fueron los obstáculos, pero más han sido las voluntades para sacar adelante este evento. Mire que uno de los obstáculos que nosotros hemos tenido ha sido la parte económica. La parte económica es fundamental. Arrancamos sin ningún apoyo, ¿sí? y en la marcha del carnaval ha sido fundamental la vinculación de los padres de familia. Sin esa vinculación, sin ese apoyo, sin esa creencia en la propuesta por parte de los padres de familia, no se podría desarrollar. Mire que en este año recibimos un apoyo de 40 millones de pesos, pero esos 40 millones, si bien es cierto, son significativos, no nos solucionan y no nos financian el 100% del Carnaval de Mitos y Leyendas. Yo pienso que con ese presupuesto de la administración municipal, por voluntad, por supuesto, del Honorable Consejo Municipal y por gestiones del alcalde, se logra este 40% que representa, según las cuentas que hemos mirado, solo el 45% de lo que es el gasto. El resto del gasto les ha tocado afrontar a ustedes y más directamente a los padres de familia, porque hay que costear vestuario, hay que costear todo lo que son elementos para las escenografías, todo lo que son maquillajes, y esto es costoso. Entonces es uno de los principales conflictos y traspiés que nosotros hemos encontrado en el carnaval. Y no faltan también, por ejemplo, la cuestión de algunos docentes que no creen, porque se encierra solo en lo que es lo disciplinar de dominio y de formación que han tenido en las universidades ellos, y no creen en la propuesta integral del Carnaval de Mitos y Leyendas como una experiencia pedagógica. Inclusive se sigue pensando que trabajar en el Carnaval de Mitos y Leyendas es una pérdida de tiempo, y ustedes saben que, si bien es cierto, se deja a un lado temporalmente el cubrir temáticas de una u otra área, pero la experiencia pedagógica, la experiencia educativa está a través de esta propuesta del Carnaval de Mitos y Leyendas, donde ustedes tienen que desplegar toda la creatividad y también pues poner en práctica todos los conocimientos que ustedes tienen. Ustedes tienen que poner en práctica en su puesta de escena el conocimiento cultural de las regiones, geográfico, la filosofía, tienen que hacer cálculos inclusive matemáticos, porque si vamos a trabajar pesos, poleas para un descendimiento de un personaje desde esas alturas, pues hay que pensarlo, ¿no? La misma planimetría, donde vamos a marcar las escenas para la representación de cada uno de nosotros. Y la otra parte pues es el trabajo y la aceptación que se tiene por parte de la gente. Entonces, desde un principio no le mirábamos un obstáculo que en algún momento se presentaba un conflicto que es el tema espiritual y religioso. Miren, en un principio se pensaba que el carnaval tenía una connotación puramente religioso y que entonces iba a excluir, y empezaba como uno mismo a excluirse de la experiencia. Sin embargo, hemos aprendido de que el carnaval es laico, no tiene en cuenta esa parte religiosa, y si ustedes tienen una convicción diferente en la cuestión de su espiritualidad, no hay ningún problema. También los compañeros pueden contribuir desplegando su creatividad a partir de elaborar un texto
o de elaborar material o de ayudarnos a manejar unos sonidos, y eso es parte fundamental. Entonces esta propuesta es integral. Más han sido las posibilidades y las decisiones y las ganas de trabajar al carnaval que realmente los obstáculos. Ya les decía, todas las administraciones nos han ayudado, nos han colaborado en la medida que han podido y no hemos estado solos. De ahí que tenemos carnaval para bastante rato. Sabemos que el carnaval de mitos, leyendas, costumbres y tradiciones se realiza cada 2 años, un año Expo Creatividad y al siguiente mitos y leyendas. ¿Cómo llegaron a este acuerdo? Bueno, sí, lo que usted dice es cierto. El carnaval de mitos y leyendas se desarrolla ya en las últimas versiones, pasando un año, cada 2 años, pero en sus inicios el carnaval de mitos, leyendas y costumbres lo desarrollábamos cada año. Luego pues vino una experiencia que se necesitaba abrir un espacio en lo que es la vida institucional, y era mostrar los trabajos y la creatividad y la parte científica del quehacer pedagógico y del quehacer estudiantil en su formación. Entonces se organizó la Feria de las Ciencias y luego terminó llamándose Expo Creatividad Juvenil. Entonces de esa manera un año se trabaja mitos y leyendas, al siguiente Expo Creatividad Juvenil, luego viene pues el carnaval de mitos y leyendas. Eso también ya les decía que teníamos un inconveniente presupuestal, que eso también nos da pues como el espacio, el tiempo para buscar los recursos que van a financiar lo que es el carnaval de mitos y leyendas. Sé que actualmente se toman tradiciones de otras regiones y de todo el mundo. ¿Inicialmente fue esto así? Bueno, sí se visibilizó en primer lugar al principio de lo que es el carnaval, que íbamos a tomar una cobertura local, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que nosotros no podemos, hablando de cultura, no podríamos encerrarnos en lo local, en lo particular, sino que esto particular tenía que estar relacionado, por supuesto, con lo universal. Entonces se amplía paulatinamente lo que es las temáticas del carnaval, a tomar costumbres, a tomar tradiciones, a tomar mitos, a tomar leyendas, cuentos de espanto, todo lo que nos regala la tradición oral dentro del departamento de Nariño, y luego Colombia y Latinoamérica y el mundo. Ya lo decíamos en una pregunta anteriormente que ustedes abordaban, esta multiculturalidad que hace posible que nosotros podamos llegar a ser lo que nosotros planeamos. El carnaval ha tenido un retroceso, hay que aceptarlo, en la medida que ya lo decíamos, por escasez de recursos. Entonces nosotros no podemos ya seguir insistiendo y darnos el lujo de traer otros grupos de fuera del municipio. Antes traíamos de Funes, de los cabildos indígenas del sur, de Linares, traíamos colectivos coreográficos que podíamos nosotros de alguna manera gestionarlos y al menos ofrecerles la alimentación y el hospedaje. Pero hoy en día, como están las circunstancias, pues es difícil costear y financiar, y es difícil a los grupos que nos acompañen también buscar esos recursos, a no ser que tengamos una financiación mucho más amplia para poder hacer posible esto. Pero las temáticas de lo que es el carnaval de mitos y leyendas
leyendas es integral, es pedagógico, curricular y también es universal. Nosotros no podemos retirarnos de eso, máximo en este mundo que está globalizado, ¿sí? Si bien es cierto, les decía, marchamos hacia una globalización, pero creemos que la aceptación de diferentes culturas, de la diversidad cultural, también es posible hacer una resistencia a esa globalización, sobre todo económica, que nos quiere unificar, que nos quiere alinear. No, cada cultura somos diferentes. Aquí en el municipio tenemos muchas culturas, grupos humanos, dinámicos, sociales, que tienen sus vivencias, sus experiencias, tienen sus propias historias y sus maneras muy específicas de contarlas. Entonces le apuntamos a esa multiculturalidad para solucionar conflictos y para avanzar hacia la meta, hacia el proyecto de vida que como seres humanos tenemos. ¿Cuál mito cree usted que marca la tierra del corazón de oro? Valentina, mire que la respuesta es clara, sin embargo sería injusto con todo lo que es el constructo cultural de los pueblos si yo le digo tal mito, sin reconocer las otras expresiones, las otras manifestaciones que forman parte de este constructo cultural del ser humano, de este grupo que habitó lo que es toda esta región de los Pangas. Mire que hay una copla que identifica muchísimo a este pueblo. Dice: Sotomayor es bonito y usted sabrá por qué, por su gramito de oro y su pepita de café. Copla, manifestación de la tradición oral que nos marca, o que marca a otra parte de la región integrada con lo que es este territorio, que es: ya repican las campanas, ya sale la procesión, ya vienen las panguseñas a servir de tentación, y usted tiene esas raíces de pangús, de este sector, de esta región. Entonces hay muchísimas expresiones que hay que tener en cuenta cuando nosotros analizamos y cuando nosotros hablamos de nuestras identidades. Pero venga, la respuesta usted está esperando que yo le diga, y en el municipio de Los Andes, en todo lo que es esta región de Panga, que se llamó anteriormente a lo que es Cumbitara, a lo que es el municipio de Los Andes actualmente, y a lo que es La Llanada, como corregimiento de lo que antes era el municipio de Samaniego, existe solo un mito, que es un mito fundacional y que es el mito de Panga. ¿Cómo se origina el nombre Panga? Los nombres de los lugares, de las personas, los hechos que marcan nuestras historias son historias y son hechos contadas por unos pensamientos hegemónicos, en este caso de los conquistadores. Realmente el nombre Panga no pertenece a la lengua ya desaparecida de lo que antes fue esta familia indígena de los abades, al cual pertenecía la comunidad Panga, sino que Panga es un nombre que surge precisamente en la conquista y en la presencia que hacen los incas a nuestro territorio. Entonces el nombre Panga es de origen incaico, pertenece a la lengua quichua o quechua, ¿sí? Y significa hoja. Este mito nosotros lo empezamos a desenterrar, a reconstruir, a hacer valer el relato del otro, de las voces que se habían acallado por muchos siglos y seguirán acallando si las comunidades nuestras no toman la palabra y cuentan sus historias con sus propias voces. Profe, lo estoy escuchando, pero me entra la intriga de cómo es esa historia, cómo es ese mito. Le decía que esas voces anónimas, esos relatos que nos regala la tradición oral,
alrededor de una experiencia de construcción de saberes que es la tulpa. La empezamos a recuperar hace muchos años con estudiantes y cogimos retazos de voces y reconstruimos lo que es el texto. Y cuenta este mito que en un principio todo era oscuridad absoluta, y de pronto empezó a emerger una luz fuerte, y era el dios Sol. Y frente a la presencia de ese dios Sol, empieza la tierra a temblar, unos terremotos bastante considerables, y empieza a partirse la tierra y a formarse las cañadas y a emerger el agua del centro de la tierra. Y de entre esas montañas surge una piedra que con un movimiento telúrico se parte en dos, y a su vez una de las mitades se parte en 1000 pedazos, saliendo del centro de la piedra la madre corazón de la piedra, que al verle el sol se enamora, y en ese ritual sagrado de amor engendran al primer hijo, al cual lo bautizaron en las quebradas, en el agua viva, en el agua cristalina, en el agua pura, bautizaron a su hijo con el nombre de Panga, que ya crecido fue el que enseñó a toda esta familia, a todo este grupo social que habita desde aquí cerca, lo que es la Llanada, hasta lo que es Cumbicara. Empieza a enseñarles las labores agrícolas, las labores de la casa, las labores, todas las labores, y por supuesto todos los valores que hay que tener en cuenta para construir sociedad. Al final el indio Panga, que llega a ser cacique, muere y su pueblo lo llora por la grandeza que tenía este personaje, y lo entierran en la otra mitad que quedó intacta de esa gran roca, que ahora la conocemos con el nombre de la Piedra de los Espinosa. Entonces esa Piedra de los Espinosa sirve de tumba de su primer cacique, y lo entierran allí, y lo entierran con sus cosas, con las vasijas, con el oro que ellos estaban explotando y estaban trabajando para tener sus elementos fundamentales de las ritualidades que ellos tienen. Pero Panga, con ese amor grande, después de muerto, también dice la leyenda, la historia, el relato de este mito, que él no quiere dejar a su pueblo. Y usted mirará que todas las tardes, eso de las 3:30 de la tarde, desde la roca empieza a emerger una neblina que va rodando hasta tapar a Sotomayor, y de ahí se dispersa, y creemos nosotros todavía que ese es el espíritu de Panga que nos está rondando y que nos está protegiendo. Ese es el mito fundacional que nosotros tenemos, el único mito que conocemos en este territorio llamado Panga. Usted nombró la Piedra de los Espinosos. De ahí surgen varias leyendas. ¿Nos podría contar alguna? A ver, sí, usted sabe que esa piedra, ya lo referíamos, fue la tumba, la huaca, donde fue enterrado el cacique Panga. Y de allí la piedra entra en unos tiempos de los encantamientos, y es fundamental saber, uno de los primeros encantamientos que surgen allí, de los que se habla, es que si esa piedra se desprende de allí donde está, rodaría y cubriría totalmente a Sotomayor, la cabecera municipal de los Andes. Y allí surge una leyenda muy bonita que tiene que ver y se asocia con ese mestizaje en la presencia ya de los colonizadores y
del pensamiento hegemónico religioso de la religión católica. Y dice que la leyenda que en Semana Santa, el Viernes Santo, se escuchan sonar, repicar las campanas desde allí, desde la piedra, y eso lo oyen muy claramente desde Sotomayor y lo oyen los habitantes que viven cerca de la piedra, que es lo que antes se llamaba esta vereda el Calzón Verde, que también pues tiene su historia del nombre, del origen del nombre. Entonces escuchan repicar las campanas y también miran que de la base de la piedra se abre un gran portón y deja salir una luz totalmente resplandeciente, enceguecedora, y inmediatamente sale de allí una gallina, y detrás de la gallina salen piando unos pollos, y esos pollos son de oro, y dan una vuelta, hacen un recorrido por todo lo que es la vereda, el Calzón Verde, y dice la leyenda que si alguna persona logra coger uno de esos pollos, pues se volvería multimillonaria, ¿sí? Y la persona que de pronto han intentado coger un pollo, han perdido la noción de espacio y de tiempo y han perseguido a la gallina y a los pollos con ese afán de capturar a alguno de ellos y se han metido a la cueva, pero no han logrado salir porque una vez que se entra la persona, el portón se cierra y entonces esa persona también entra al mundo y a los tiempos del encantamiento, que quién sabe hasta cuándo permanecerá en ese estado. Esa es esa leyenda alrededor de la piedra de los Espinosa, y se le llama así porque se ubica en una finca de una familia Espinosa, la familia del padre Vicente Espinosa, que viniera en los tiempos de la colonización que surgió a raíz de la guerra de los 1000 días y llega a habitar al municipio de Los Ángeles. He oído sobre una historia de la India Pacualí. ¿Me podría contar un poco al respecto? Claro, con mucho gusto. Esta historia es muy interesante y es la que nos hace conocer que los conflictos son posibles superarlos. Mire que nos vamos a encontrar con esta leyenda, un conflicto de guerra entre dos pueblos y entre dos pensamientos profundamente marcadores de una historia en esta región. Nosotros pertenecemos a la familia de los abades, y nombre que le dieron los españoles. La palabra abad es española. Abad es el jefe de un grupo de parroquias, tiene que ver con la religiosidad, con la religión católica. Es el jefe de un grupo de parroquias y es el que administra todo este sector. Y nos regalaron ese nombre, o nos lo impusieron, si usted quiere verlo desde ese punto de vista. Sucede cuando viene la conquista y la colonia, por allá por 1545, que hacen presencia los españoles en el territorio de Nariño, pero se extiende todo este proceso de colonización por un siglo, y hay un grupo que se opone, que hace resistencia, que tiene un pensamiento de libertad y se opone a esa conquista y convierte al español en enemigo y convierte al pueblo que se deja dominar del español en enemigo. Y estamos hablando de ese pueblo que se llamó los Indahuas, que habitaron el Telembí, Roberto Payán, Magüí, Ricaurte, y se extendieron un poco más al norte en lo que es el Patía
lo que es el bordo, lo que es el remolino. Y entonces ellos hacen la oposición y la resistencia a ese proceso de colonización. Y entre esos pueblos que se convierten en enemigos está los pueblos de los abades, y entre ellos los panga. Entonces se convierten en enemigos y arrasan. Mire que el pueblo panga es arrasado siquiera unas 12 veces, destruido, incendiado y vuelto a reconstruir por los mismos españoles. Y la leyenda la recupera el historiador Álvaro Santander Bastidas, oriundo de Samaniego, porque tiene que ver en un escenario que es Tacampús o Sacampués, un lugar cerca de Samaniego. Entonces están los Indahuas, cuyo centro administrativo, político, se ubica en el lugar llamado Uxmalí, que tiene un cacique, y ese cacique tiene 2 hijos. Y por la otra parte está, le decían Sacampús o Sacampués, la cacica Catinga, esposa de Ticunca, que es el cacique, y ellos tienen 2 hijos. Y de pronto llegan los Indahuas y arrasan con este pueblo de Sacampués y se llevan el botín de oro, el botín de guerra, que es a Catinga. La toman prisionera y se la llevan. Y pasan muchos años la cacica con ellos y aprende las costumbres entre ellos, aprende el idioma maya o maya. Y estamos hablando de una lengua que la trajeran los mayas desde Centroamérica. Catinga no sabía que estaba esperando una hija. Cuando nace la hija en cautiverio entre los Indahuas, la bautiza como Pacualí. De ahí viene la leyenda, la india Pacualí, que es una princesa. Y esta princesa Pacualí tiene un hermano, Campus, ¿sí? Y va en cautiverio. Al final Catinga, con la hija que ya está grande, ya está entrando a la pubertad, ella se escapa de los Indahuas y llega a su pueblo, y llega a Sacampués, ¿sí? Y allí viven, y allí la reconocen, y allí empieza a demostrar la princesa Pacualí todos sus dones de camuflarse entre la vegetación, de la caza y del manejo de la cerbatana, que es un arma, un instrumento de cacería, un tubo largo, y soplan dardos utilizados para la caza. Y también, además de sus encantos de belleza, muestra su habilidad heredada de los incas, la interpretación del rondador. Y en una ocasión en que la princesa Pacualí sale a visitar a los pueblos de Tabiles, de Panga, llegan los Indahuas y atacan una vez más a Sacampués. Y se llevan al hermano de Pacualí y lo llevan prisionero. Y Pacualí, que conocía todo el territorio, divisa que han hecho un descanso los Indahuas en las orillas del río Pacual, y ella se va a rescatar a su hermano. Y cuando llega allá, charla con los Indahuas porque hablaba su lengua, había aprendido su lengua. Logra convencerlos y encantar, pero ellos no la reconocen. Y el hijo del cacique, que se llamaba
Wisdi, ¿sí? Wisdi es el que charla y es el que después de esa charla se aleja con Paco Ali, y Paco Ali le dice, bueno, hagamos un intercambio aquí. Yo vengo a poner mi disposición si ustedes están haciendo una ceremonia para matar a mi gente. Yo le pido el favor de que me sacrifique a mí y deje en libertad a mi hermano. ¿Sí? Y entonces sigue la charla y le dice, bueno, ¿y quién eres tú? Le dice, yo soy Paco Ali, ¿te acuerdas? Wisdi, y ahí reconoce a la hermana de crianza y termina Wisdi enamorándose y termina Paco Ali enamorándose también, y hay una reconciliación entre los dos pueblos. Allí se sella la paz, que era una guerra a muerte, se sella la paz, un tratado de paz entre estas dos culturas. Entonces el cacique Ticunca muere y deja a Campús de cacique de su pueblo, Sacampués, y Wisdi, que era el cacique que había heredado ese cacicazgo entre los indahuas, deja a su hermano Chimunji de cacique y se va él con su esposa Paco Ali, se va hacia el territorio de los Aguacuayquer, que ahora se conoce como pueblo Cuayquer, y ellos se internan allí y siguen gobernando en este pueblo. Y es a donde después mandan los españoles, desplazan los españoles a todos los indahuas que quedaron después de ajusticiarlos y de haberlos matado en un lugar que se llama El Castigo, que queda por los sectores de Cumbicara y Policarpo, donde mataron a los indahuas, y ahí empiezan a dominar este territorio porque ya desaparecen a los enemigos y empiezan a montar todas las encomiendas y a apoderarse de este territorio que es muy apreciado por ellos por la abundancia de oro, por la cantidad de minas que existe. Entonces esta leyenda de los abades, que nos toca a nosotros también los pangas, es fundamental para entender que es posible salir de los conflictos y de las violencias y de los odios a partir de unos procesos de paz, diseñar unos procesos de paz, de la reconstrucción entre dos pueblos opuestos. Pero es posible que haya unos lenguajes, que haya unos constructos culturales y afectivos que superen y nos lleven a superar estos estados de violencia y de guerra. Además de las leyendas y los mitos que nos han contado, es importante recalcar las tradiciones y costumbres que resalta este carnaval. Cuéntenos un poco sobre estas tradiciones y costumbres. Bueno, hay muchas tradiciones, hay muchas costumbres que se tienen entre las comunidades que habitamos este territorio de los pangas, y hay una que infortunadamente desapareció por también ese divorcio de la religión y la parte laica, la parte civil, ¿no es cierto?, que es las fiestas de San Juan. Las fiestas de San Juan siempre se decía, la palabra era un verbo, sanjuanear, y sanjuanear era parte fundamental, mirar cómo llega la petaquilla, cómo llegan las bolas chilenas, cómo llega esos dulces de algodón, cómo es una fiesta, y era el espacio en que la gente estrenaba. Y sanjuanear era comprar el estreno y lucirlo en esas fiestas y bailar y gozárselas como tal, y comprar también elementos para la casa, las cobijas, la loza, los platos, las cucharas, todo lo que es la vajilla. Entonces eso pues, ya se perdió, ya casi no se mira estas tradiciones, en muy poquito que encontramos. Y hay otra tradición importante que también ya tiende a desaparecer, pero que nos construyó como comunidad.
donde se visualizaba muchísimo la minga, ese trabajo ancestral, comunitario, desinteresado que nos unía, que hacía posible que nosotros pudiéramos realizar nuestro proyecto de vida, lo llamaríamos ahora, es decir, llegar a ser lo que uno quiere ser como ser humano. Y me estoy refiriendo al enteje. Y digo está desapareciendo porque ya no se enteja, las casas ya no se entejan. Ahora ya es planchas, losas, y ya es material sintético, donde se contrata un grupo de personas, no pasan de 10 y hacen todo el trabajo. Antes era un trabajo comunitario, y no solo en el enteje, sino que eso tenía que ver, esta minga tenía que ver también, y fue cambiando con las evoluciones. Mire, al principio no se hacía enteje, se hacía el empajizado de los techos, porque los techos las cubiertas eran de paja, y había mucha paja en el páramo, el Cerro Negro, y todo eso, de ahí se bajaba y se hacía ese empaje de las casas. Y también había otra alternativa, que era coger pedazos de madera y clavarlos, ir cubriendo el techo con pedacitos pequeños de madera, y se hacía esa cubierta. Y posteriormente, pues con los españoles ya llega la teja, ya llega la construcción de la casa en tapia, se sigue alternando con el bareque, ¿sí? Que es de las técnicas más importantes que puede haber, antisísmicas, que se tienen en nuestras regiones, y se viene el enteje. Entonces la persona, la dueña de la casa, la que iba a estrenar casa, no se preocupaba tanto por los obreros que iban a posibilitarle tener una casa ya entejada, sino que se preocupaba era por el guarapo, por la chicha, por la comida, por el cuy, por el cum, por el maní, el ají de manita, que es tan nuestro, por la preparación de las rellenas o las morcillas de yuyo, ¿sí? Del yuyo que es la flor del plátano, ¿sí? O el cogollo de otros elementos como la calabaza, o el cogollo del mismo cum, o el cogollo de la iraca, con el que se prepararon estas morcillas, estas rellenas de yuyo. Se preocupaba por eso. Cuando ya viene pues el aguardiente, se preocupa por tener el aguardiente, y se preocupa por la fiesta, y feliz la familia recibiendo a toda la comunidad. Y ellos, los dueños de la casa, nombraban una especie de padrinos a los amigos más cercanos, a las familias más cercanas, a los compadres, les entregaban una teja para que la vistan. Y entonces esa teja se vestía con elementos coloridos, con plástico, cuando aparece el plástico, con aluminio, con figuras de aluminio, se hacen palomas, se hacen cáliz, se hacen una especie de sonajeros, para que con el viento produzca sonidos y produzca armonía, y esos sonidos también tengan un segundo fin, que es el espantar los espíritus malos que pueden llegar a la casa. ¿Sí? Y también el dueño de la casa sí era la responsabilidad vestir la teja principal, vestir la teja que iba en lo más alto del techo, en la cumbre del techo, en el centro. Y esa teja era con material sobre todo de hierro, y tenía la cruz del cristianismo, o tenía la cruz de San Pedro, y a los lados tenía las iniciales del nombre del dueño de la casa. Por tener un pensamiento pues machista, iba el nombre del esposo, las iniciales. Si el esposo se llamaba, por ejemplo, José Vaca, entonces llevaba la J en un lado, y en el otro lado la OV o la B larga, porque existe en el apellido en las dos formas de escribirse. Y esa teja principal, además de identificar el propietario, además de tener una connotación
ideológica y religiosa, espiritual, también tenía el propósito de proteger la casa, igual de los malos espíritus. Y después llegaban ya la gente con las tejas para vestir, ayudaban a entejar la casa, ¿sí? Y la última hilera de teja era la hilera donde iban todas las tejas vestidas. Entonces era una costumbre, y después venía la comilona y venía la fiesta y de 2, de 3 días. Entonces es fundamental. Y de esa práctica del enteje y de esa vivencia y experiencia de tener su casa entejada, también surge no solo en la comunidad de los pangas, sino en todo lo que es el departamento de Nariño. Yo pienso que en Latinoamérica, por supuesto pasamos por Colombia, surge a fortalecer otra tradición tan importante, que es la rima, la poesía, pero que nosotros le llamamos a poesía corta, de un cuarteto, 4 versos, una sola estrofa, que es la copla, y que es la adivinanza. Y de ahí, le digo, surgen muchas coplas y surge una adivinanza que es muy conocida, y dicen, bueno, ¿qué será? Los acertijos, las adivinanzas, ¿no? ¿Qué será? Guacho, guachado, nunca sembrado. Y nos referimos a la forma que tiene la teja. Y eso lo asociamos con la arada, con la huerta, que es parte fundamental para la vivencia y para las costumbres de nuestros pueblos. En la huerta están los productos más cercanos que van a alimentar el fogón, la cocina tradicional de nuestros pueblos, y están las plantas medicinales con las que se curan los espantos, con las que se curan todos los males. Encuentra ruda, encuentra hierbabuena, encuentra malva alta, malva baja, encuentra llantén, encuentra todo lo que puede ser parte de la medicina, y que después de la química empieza a sacar los extractos y empieza el gran negocio de los medicamentos, y desprestigiando y haciendo casi desaparecer la medicina tradicional a través de las plantas que teníamos. Entonces, todo esto, el carnaval de mitos y leyendas, trata como de si no revivir, darle una significación, y que eso somos los seres humanos, el producto de todas esas experiencias. Y ojalá tengamos y podamos recuperar a través de mitos y leyendas la importancia que tiene la huerta y las plantas medicinales, que son fundamentales para las vivencias. ¿Cuál ha sido su logro más significativo en su carrera como docente en los Andes? No, yo pienso que la carrera que uno desempeña es simplemente un instrumento para uno realizarse como persona. Entonces lo que se haga dentro de una profesión, lo que ustedes hagan dentro de una profesión, simplemente va a ser en aras de construirse usted, y en esa construcción, por supuesto, de contribuir y de participar en la construcción de una sociedad. Yo me siento satisfecho viviendo en esta comunidad pangueña. Yo soy de los Pastos, yo soy de Funes, pero la calidad de personas con las que uno convive es excelente. Que hay circunstancias difíciles. Con ustedes, los estudiantes, diariamente tenemos conflictos. En la clase, en los corredores, en el descanso, pero se superan, ustedes saben que se superan fácilmente, y en conjunto se puede construir. Lo importante es que creamos los unos a los otros, que siempre ha sido firme mi convicción, como lo decía desde un principio. Yo creo en los estudiantes, creo en la fuerza poderosa que tienen los estudiantes, creo en la creatividad que pueden desempeñar los estudiantes para construir mundos posibles, para construir y soñar utopías que nos van acercando a unas realidades que nosotros esperamos tener, ¿sí?
a ustedes, yo siempre les he dicho, tantas veces les han robado los sueños, tantas veces les han robado las esperanzas, que creo que es el momento en que esas rebeldías salgan a recuperar eso perdido. Todavía podemos hacerlo. Y ustedes desde su práctica, desde su trabajo como estudiantes, tendrán que prepararse. Lo digo siempre, lo poco que usted tenga, lo poco que ustedes tengan, con eso poco que ustedes tengan, pónganlo al servicio de la comunidad y van a hacer cosas grandes. Y si tienen mucho, pues mucho mejor. Se nos van a facilitar los procesos. Y recuerden esa leyenda de la India Pacualí. Es una leyenda de reconciliación, de unidad de pueblos. No podemos pensar y seguir viviendo en que al otro, porque piensa diferente, hay que destruirlo, hay que desaparecerlo. No, al contrario, podemos tener divergencias, pero tenemos que buscar alternativas para unirnos, para unir esfuerzos, para construir un nuevo territorio humano, un nuevo territorio geográfico, y es ese que lo soñamos y es el que nosotros nos merecemos. Si nosotros tenemos un territorio de violencia, es porque nos merecemos eso. Pero si queremos merecernos algo diferente, tenemos que buscar por alternativas diferentes de paz. Y una de las alternativas fundamentales para esto es aceptar la multiculturalidad, aceptar los aportes y las diferencias que tenga el otro para nosotros complementarnos y construir y aportar a esta sociedad. En nombre del grado 11-2 le agradecemos al profesor Alfonso Medina Tobar, quien nos ha dado su gran y valioso aporte sobre el carnaval de mitos, leyendas, costumbres y tradiciones. Además, queda como compromiso seguir cultivando estos aspectos que son tan importantes en nuestra cultura pangueña.